A la sombra de las pirámides, donde las arenas del Sáhara susurran historias eternas de grandeza y olvido, se extiende la necrópolis de Saqqara, un vasto cementerio del antiguo Egipto que guarda en sus profundidades secretos que aún hoy en día despiertan la imaginación. Entre la multitud de tumbas, mastabas y construcciones monumentales, destaca el Serapeum, un complejo subterráneo que ha sido objeto de encarnizadas disputas y enigmas, obligando a los estudiosos a replantearse una y otra vez los límites de las capacidades humanas del pasado. Imaginen un desierto silencioso, bañado por un sol abrasador. El calor insoportable parecía impregnar todo a su alrededor, haciendo que incluso las piedras emanaran calor. Aquí, al borde de una llanura plana, se alza la pirámide escalonada de Djoser, la primera construcción monumental de piedra en Egipto, construida en la época del Reino Antiguo. Es como un faro que indica el camino hacia la eternidad. Sus 6 escalones se elevan hacia arriba, como una escalera gigante que conduce al cielo. Alrededor de la pirámide se extiende la necrópolis, la ciudad de los muertos, donde cada rincón está impregnado del espíritu de una gran civilización que creía en la vida después de la muerte y se preparaba cuidadosamente para ella. Aquí, entre artefactos milenarios y cámaras funerarias, el tiempo parece haberse detenido, conteniendo el aliento a la espera de su hora. Es aquí, en las profundidades de la tierra, donde se esconde el Serapeum, el lugar donde descansan los toros sagrados Apis, venerados por los egipcios como encarnaciones del dios Ptah. La historia del descubrimiento del Serapeum está envuelta en misterios, como si el propio complejo estuviera oculto a la vista. Las primeras referencias a él se encuentran en los escritos de autores de la antigüedad, como Estrabón, pero fue en el siglo XIX cuando comenzaron las excavaciones serias que revelaron su grandeza. El egiptólogo francés Auguste Mariette, obsesionado con la idea de encontrar artefactos relacionados con el culto a Apis, en el año 1850, inició investigaciones sistemáticas en Saqqara. Tras largas búsquedas, en 1851, finalmente descubrió la entrada a un complejo subterráneo, oculto durante siglos bajo la arena. El espectáculo que se abrió ante sus ojos conmocionó la imaginación incluso del arqueólogo más experimentado. El Serapeum se reveló como una larga galería, excavada en la roca misma. A ambos lados se extendían enormes nichos, donde reposaban gigantescos sarcófagos de granito pulido y diorita. Cada uno de ellos, impresionantes, pesaba entre 70 y 100 toneladas, desafiando todas las ideas sobre los constructores de la época. Magníficos, como si hubieran sido creados con un solo movimiento rápido de la mano de un maestro, admiraban por la precisión del procesamiento, la perfección de las líneas y el pulido, como si el tiempo no tuviera poder sobre ellos. Inicialmente, Mariette supuso que dentro de los sarcófagos se encontrarían las momias de los toros sagrados de Apis, pero la realidad superó todas sus expectativas. La mayoría de los sarcófagos estaban vacíos. Solo en unos pocos se conservaban los restos de los toros, cuidadosamente embalsamados y adornados con joyas. Sin embargo, la mera presencia de esos gigantescos cofres de granito, sus dimensiones y peso, suscitaban numerosas interrogantes entre los científicos. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios desplazar esos enormes bloques a cientos de kilómetros, trabajarlos con una precisión asombrosa e instalarlos en galerías subterráneas? ¿Qué herramientas y tecnologías emplearon? Estas preguntas se convirtieron en el motivo de acaloradas discusiones en los círculos académicos. La egiptología tradicional, basándose en hallazgos arqueológicos y el conocimiento de las tecnologías del antiguo Egipto, presentó diversas explicaciones. Se cree que los bloques se extraían en canteras ubicadas en la zona de Asuán, a cientos de kilómetros de Saqqara. Los defensores de esta teoría sugieren que el transporte de tales pesos se realizaba mediante embarcaciones fluviales, funiculares, sistemas de rodillos y, por supuesto, la fuerza física de las personas, principalmente esclavos. El tratamiento de la piedra, probablemente, se llevaba a cabo con herramientas de cobre y bronce, como cinceles, sierras y taladros, así como materiales abrasivos, como arena y cuarzo. Sin embargo,
incluso con estas explicaciones, muchos aspectos de la construcción del Serapeum siguen siendo un enigma. Por ejemplo, ¿cómo fueron talladas y pulidas las cavidades internas de los sarcófagos, que presentaban superficies perfectamente lisas, sin dejar rastros de ninguna herramienta? ¿Cómo fueron colocadas las pesadas tapas, con un peso de decenas de toneladas, en sus lugares? ¿Por qué algunos sarcófagos presentan marcas de daños que, se cree, podrían haber sido causadas por el impacto de fuerzas desconocidas? Estas preguntas generaron una serie de teorías alternativas que desafían las visiones tradicionales sobre la tecnología del antiguo Egipto. Algunos investigadores presentan audaces conjeturas, afirmando que los egipcios, posiblemente, poseían tecnologías muy superiores a las que estamos acostumbrados a considerar primitivas. Tal vez emplearon herramientas de las que ni siquiera sospechamos. Otros van aún más lejos, sugiriendo que la construcción del Serapeum se realizó con la ayuda de fuerzas desconocidas, o incluso que los egipcios tomaron prestadas tecnologías de civilizaciones extraterrestres. Los defensores de estas visiones alternativas a menudo señalan numerosas evidencias que, en su opinión, sirven como prueba contundente de la aplicación de tecnologías avanzadas. Por ejemplo, llaman la atención sobre las superficies perfectamente pulidas de los sarcófagos, imposibles de crear utilizando solo herramientas primitivas. Les sorprende la total ausencia de marcas de herramientas en las superficies internas de estas cajas de piedra. También causa asombro la precisión joyera de la unión de las piezas, lo que demuestra la más alta cualificación de los constructores y la aplicación de instrumentos de medición muy complejos. Como argumento adicional, se mencionan ejemplos de otras estructuras antiguas, como las pirámides de Giza. Algunos investigadores están convencidos de que se utilizaron tecnologías que van más allá de las concepciones comunes sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas para su construcción. Esto se refiere, en primer lugar, a las superficies perfectamente lisas de las losas de revestimiento, a la precisa orientación con respecto a los puntos cardinales y a los misteriosos pozos que conducen en direcciones desconocidas. Por supuesto, tales teorías suscitan escepticismo en la comunidad científica. Arqueólogos e historiadores señalan la ausencia de pruebas concretas que confirmen el uso por parte de los antiguos egipcios de tecnologías superiores a las de su época. Subrayan la importancia del análisis crítico basado en hechos reales y métodos científicos, advirtiendo contra la especulación y las conclusiones apresuradas. Sin embargo, incluso dentro del marco de la egiptología tradicional, el Serapeum sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos e impresionantes. Las investigaciones continúan, y cada nuevo descubrimiento puede modificar las ideas existentes sobre las tecnologías y la cultura del antiguo Egipto. En particular, el análisis detallado de las marcas de procesamiento de la piedra, el estudio de los restos de herramientas y materiales, así como la búsqueda de nuevas pruebas sobre los métodos de transporte e instalación de los sarcófagos, podrían ayudar a revelar los secretos del Serapeum. Algunos investigadores, como el profesor de física y arqueología Christopher Dunn, proponen sus propios métodos de análisis que implican el uso de tecnologías modernas para estudiar la estructura de la piedra e identificar posibles rastros del uso de herramientas desconocidas. Dan, en su libro Enigmas de las pirámides egipcias, sugiere que los bloques de granito pudieron ser trabajados mediante tecnologías de resonancia, permitiendo cortar y moldear la piedra de manera eficiente. Sus investigaciones y el análisis detallado de las cavidades internas de los sarcófagos en particular plantean nuevas interrogantes e impulsan el desarrollo de métodos modernos para el estudio de artefactos antiguos. No podemos olvidar la importancia del Serapeum para comprender las creencias religiosas de los antiguos egipcios. El culto a Apis, como encarnación del dios Ptah, fue uno de los más importantes en el antiguo Egipto. Los toros sagrados, que nacían con marcas especiales, eran venerados como dioses vivientes, y después de su muerte eran embalsamados y enterrados en el Serapeum. El complejo en sí sirvió como lugar de peregrinación y adoración, ilustrando vívidamente la fe de los egipcios en la vida después de la muerte y destacando la importancia del culto a los muertos. El Serapeum, que albergaba gigantescos sarcófagos de granito en su interior,
se convirtió en un símbolo tangible de la grandeza de la civilización del antiguo Egipto, demostrando su destreza tecnológica y su piedad religiosa. Refleja el afán de perfección de los antiguos egipcios, su asombrosa capacidad para erigir construcciones monumentales que aún hoy, después de miles de años, siguen asombrando. Pero al mismo tiempo, este lugar encierra preguntas sin resolver, que generan interminables debates y obligan a los científicos a revisar una y otra vez nuestros conocimientos sobre épocas pasadas. ¿Qué se esconde tras el denso velo de misterio del Serapeum? ¿Fueron los antiguos egipcios constructores geniales, poseedores de tecnologías complejas, aún por descubrir? ¿O el misterio del Serapeum es solo un recordatorio más de que sabemos muy poco del pasado, que la historia es un océano sin fondo, que encierra un sinnúmero de secretos? Solo podemos suponer que el Serapeum no es solo un lugar de enterramiento de toros sagrados, sino también testimonio de una alta cultura, quizás superior a nuestras ideas modernas sobre las capacidades de las antiguas civilizaciones. Nos muestra que la historia no es simplemente una secuencia de fechas y eventos, sino un proceso de conocimiento infinito, lleno de enigmas y preguntas sin resolver. En conclusión, el Serapeum no es simplemente otro hallazgo arqueológico, es un desafío audaz, lanzado desde las profundidades de los siglos, que nos recuerda lo poco que a veces sabemos del pasado. Recuerda que nuestro conocimiento del pasado será invariablemente incompleto, como un mosaico al que siempre le faltan algunos trozos, y que los nuevos hallazgos, los resultados de las investigaciones, son capaces de dar la vuelta a nuestros puntos de vista sobre el mundo, como un viento fuerte que cambia la dirección de las olas del mar. Nos llama a no perder la curiosidad, a ser críticos con cualquier información y a esforzarnos constantemente por nuevos descubrimientos, como intrépidos aventureros. Al estudiar el Serapeum, nos sumergimos no solo en la historia del antiguo Egipto, sino que también nos conocemos mejor a nosotros mismos, nuestra capacidad de asombro, de admirar la escala y la inventiva del genio humano. Somos como niños, fascinados al contemplar un juguete descubierto después de miles de años. Así que, sigamos explorando, reflexionando y buscando respuestas a las preguntas que nos legaron nuestros antepasados. Quizás en esos enigmas resida la clave para comprender nuestra propia historia y lo que nos depara el futuro. Tal vez el Serapeum sea solo el primer capítulo de un largo libro que narra los misterios que nos aguardan en las entrañas de la tierra, en las vastas arenas del desierto y en las profundidades de la mente humana.